En el caso de Madrid es evidente, ¿no? Desde el punto de vista de giras el dial y resulta que todas las radios o todos los medios se concentran en muy pocas manos, pues podríamos hablar muchísimo. De manipulación, si nos metiéramos en temas políticos, si nos metiéramos en temas sociales, en cualquier tema es evidente que hay manipulación. Pero a mí la manipulación que más me duele no es la censura, sino es el silencio, el ninguneamiento, ¿no? Y en particular me duele que determinados temas oculten a las otras fuentes, a los otros actores, en definitiva, quienes son una parte importante de los protagonistas, ¿no? Bueno, yo creo que lo más indignante es que precisamente hay una ausencia importante de ley, un reconocimiento claro del derecho que tienen los ciudadanos a poder producir sus propios contenidos en cualquiera de los formatos que existen, siempre y cuando puedan, y aquí hoy en este espacio lo demuestra, la gran cantidad de medios de comunicación, no solo en radio, porque también hay televisiones, periódicos en la red, páginas, servidores que están cambiando el panorama de la comunicación, pero que evidentemente están a oscuras, ¿no? Bueno, ahora mismo TLK tiene una lucha que viene desde hace más de un año, que compartimos con casi todas las emisoras, y es la obcecación por parte del poder de concentrar los medios de comunicación en manos de unas pocas personas y evitar que haya pluralidad informativa. En Madrid, en este caso, hemos asistido al espectáculo de cómo Esperanza Aguirre ha concedido casi todas las emisoras de televisión digital terrestre a sus amigos y a la gente afín a ello. De repente, el dueño del Atlético de Madrid, una persona que no tiene nada que ver con los medios de comunicación, que no tiene nada que ver con la televisión, se ha hecho con una televisión en cada una de las 10 demarcaciones que hay en Madrid. De hecho, se ha hecho con una televisión regional, Jiménez Los Santos, la COPE y otras personas que no tenían nada que ver con el mundo de la televisión. Al olor del negocio, al olor de la manipulación informativa, han invertido y han tirado de las influencias que tenían, y ahora mismo Madrid está en manos de la derecha a nivel informativo. Yo creo que, por ejemplo, ahí tenemos el caso en Leganés, por quedarme un poco en el ámbito de nuestra ciudad. Se conoce en todo el estado ahora mismo porque supuestamente hubo unas medicaciones indebidas y se supone pues que murió. Aquí podemos ver un poco cómo se ha manipulado la información. Todos los medios que son un poco más afines a lo mejor a la derecha, por así decirlo, están poniendo a Leganés muy mal, al Severo Ochoa muy mal. Los que son un poco más afines a medios de izquierdas han salido en defensa del centro, y la verdad es que tanto una postura como otra yo creo que están yendo en contra de los intereses de la población de Leganés. Independientemente de otras cosas, podemos entender lo que se pueda plantear en el resto de gente de otros sitios, que puede estar muy confusa por un lado, lógicamente, pero por otro lado muy indignada también, pues por ejemplo el caso de Juana Echaos, ¿no? Que ahora está muy en boga. Vale, yo puedo entender que haya gente que diga, bueno, pues una persona que está acusada de matar a no sé cuánta gente, ¿por qué ahora va a salir a la calle, no? Pero dices, pero esta persona ha sido condenada, ha cumplido su condena, y ahora resulta que le condenan a 12 años de cárcel por escribir un artículo en el que dicen que amenazaba. Yo he leído el artículo y la verdad que pues es muy crítico y duro, pero yo no vi amenazas. Pero independientemente de eso dices, pero ¿cómo un artículo de prensa puede ser una amenaza, ¿no? O puede ser motivo de 12 años de cárcel cuando hay personas por ahí que cometen delitos gravísimos de especulación, de desfalcos, de no sé qué, que están 6 meses, ¿no? En Aranjuez últimamente hay demasiada especulación urbanística, en el sentido de que, a pesar de ser patrimonio histórico, está habiendo una serie de proyectos empresariales. El último, por ejemplo, en una zona muy verde, pretenden hacer 7.000 viviendas.
Eso no lo saca ningún medio de Aranjuez, ninguna radio, ningún periódico. Entonces, una vez que nosotros tenemos los datos y podemos publicar algo contrastado, es cuando emitimos la información en papel. Es una información que no interesa que sepan los ciudadanos, y en cambio los medios alternativos o comunitarios, como no tienen ánimo de lucro y tampoco tienen ninguna atadura político-empresarial ni económica, pueden permitirse el lujo de dar esa información. Me apetece denunciar un silencio informativo que hubo en torno a un asunto, que fue la detención de un amigo mío llamado John Abril, que pertenece a una cadena de televisión del Baztán llamada Chipichapa. En un momento dado, en la localidad de Vera, fueron detenidas una serie de personas acusadas de, no sé si participación o colaboración con banda armada, y él acudió, junto con otros muchos medios, a la Audiencia Nacional a Madrid a tomar imágenes, a coger imágenes pues, de la entrada del furgón en la Audiencia Nacional. Y mientras él se encontraba con muchas cámaras, fueron a él miembros de la policía, no sabemos si secreta, y le preguntaron de dónde era. Él enseñó su acreditación periodística. No obstante, le quitaron la cámara, le quitaron el material y encima le presentaron una denuncia por colaboración con banda armada, aduciendo que había estado grabando las matrículas de, digamos, las furgonetas y los coches de seguridad que iban alrededor. Puesto que le quitaron la cámara, él no pudo organizar su defensa. Entonces, en un momento él pidió que le entregaran las cintas previo que hubieran, digamos, quitado cualquier referencia a las matrículas, o sea, que las hubieran hecho borrosas por efectos. Le fue denegado ese derecho, ante lo cual se tuvo que defender a un juicio, o sea, fue un juicio sin poder aportar las pruebas o poder contrastar las pruebas hacia las que se le acusaba. Hasta que estuvo el juicio, pues claro, estuvo inmovilizado, no pudo moverse, no pudo salir de todo lo que es el Estado español, lo cual es un poco difícil en Vera de Bidasoa, que es una ciudad fronteriza y tal, ¿no? Y donde hay mucha costumbre de pasar la moga. Un proceso político como tantos que se han dado, sin ninguna base más que una sospecha y sobre todo con mucha arrogancia, ¿no? Porque cuando el poder pues se niega a reconocer cuando se equivoca. Al final, viendo el riesgo de la posibilidad de que se quedara inhabilitado como periodista y viendo el riesgo de que pudiera incluso entrar en la cárcel, porque eran las cargas que tenía, y por parte del fiscal, viendo la escasa base que tenía la acusación, se ofreció una negociación y se consiguió pues que, digamos que a cambio de 6 meses de condena que ya habían sido, 6 meses de habilitación que ya habían pasado, pues ya se pudiera rehabilitar. Pero bueno, me apetece denunciarlo porque es un caso muy poco conocido, fue muy doloroso para la persona que lo sufrió y bueno, es un caso entre tantos.